Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos, en el capítulo 13 de San Mateo 44 o 52, nuestro Señor da una parábola, compara el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo. Un labrador encuentra un tesoro, ¿qué hace con él? Bien, lo esconde, va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. Este tesoro es el tesoro de la gracia, el tesoro de la fe, el tesoro de la gracia que nos hace hijos de Dios. El hombre al pecar, el hombre Adán y Eva al pecar, perdieron la gracia y la santidad, no pudieron comunicarla a sus hijos, por eso todos nacemos en pecado original, es decir, separados de Dios e inclinados al mal. Pero Dios, que es todopoderoso y puede todo y sabe todo, nos dio la solución de salvación, mandó a su propio Hijo, se hizo hombre, Jesucristo, nació de la Virgen María, dio su vida en la cruz para salvarnos, nos mereció la salvación, la gracia perdida en el paraíso terrenal, y esta gracia se comunica a nuestras almas mediante en la iglesia que Él fundó, una católica apostólica que Él fundó, la de 2000 años, y la iglesia recibió de Cristo instrumentos de transmisión de la gracia de una manera extraordinaria, que son los santos sacramentos. Los santos sacramentos, no olviden, son acciones de Cristo atemporales, es decir, que no dependen del tiempo. Es Cristo que bautiza, es Cristo que casa, es Cristo que vence el matrimonio, es Cristo que perdona los pecados en la confesión mediante el sacerdote, es Cristo que vuelve a ser presente con la misma eficacia su sacrificio en la misa, mediante la consagración, y es Cristo que nos da su Espíritu Santo mediante la confirmación y nos hace hijos de Dios mediante el bautismo. Entonces, este tesoro de la gracia divina que Cristo nuestro Señor con su grande humillación, porque al hacerse hombre se humilló, Dios hecho hombre no es cualquier cosa, con sus sufrimientos, y nos mereció la gracia. Esta gracia la iglesia encargada por Él nos comunica mediante los santos sacramentos, dije. Entonces, si fuimos bautizados, si fuimos confirmados, si fuimos perdonados, tenemos la gracia en nuestra alma, es como la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo, nos hace hijo de Dios, nos da derecho al cielo. Entonces, si tenemos esto, derecho al cielo, vivimos en gracia y en santidad, respetando los mandamientos de Dios, y bien tenemos que esconder este tesoro, más bien protegerlo y no exponerlo, porque los ladrones, los santos comparan los demonios a los ladrones, y Cristo también, que son los demonios, no quieren robárnoslo. Entonces guardemos este tesoro viviendo cristianamente. Hoy no es porque muchos dicen yo no creo, no importa, diga lo que quiera Señor, las cosas no dependen de ti, punto. Hoy la gente realmente está muy echada de orgullo, piensan que lo que dicen corresponde a lo real o hace lo real. No, lo real es real, punto. Aunque todos los locos del mundo digan que algo tóxico es bueno, pueden tomarlo, si es tóxico, no va a cambiar de naturaleza y va a hacerles daño hasta matarlos, ¿no? Entonces guardemos este don, este tesoro de la fe y de la gracia. La gracia se pierde por el pecado mortal, ustedes saben, el pecado mortal es un pecado que nos separa de Dios, es como un suicidio espiritual. Si uno recibe un balazo en su corazón, muere. Si un tráiler nos choca, nos hace pedazos, eso es muerte natural. El pecado mortal es un pecado que va contra los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son las condiciones para que algo sea pecado? Hay 3 condiciones: materia grave, algo que Dios prohíbe; plena advertencia, yo sé que es pecado y doy mi consentimiento. Entonces, si hago esto, entonces ya me separo de Dios. Y uno puede pecar de varias maneras. Pecado de obra, o hacer la cosa mala; pecado de obra; pecado de palabra. Santo Agustín dice a los fariseos: usted mataron a Cristo. ¿Y cuándo lo hemos matado? Cuando gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Una persona, por ejemplo, dice a otra: vaya a abortarte, viene, hace un pecado mortal, induce al asesinato. Entonces, obra dije, palabra, pensamiento y deseo,
Nuestro Señor dice, el que mira, se fija en una mujer codiciándola, es adúltero. Ella esté 15 metros lejos de ella y viene a adulterar en su corazón, dando consentimiento al pecado que concebió en su mente. Y también hay un pecado peligroso que pocos analizan, pocos declaran, es el pecado de omisión. El pecado de omisión es pecado peligroso. ¿Por qué es un pecado de omisión? Es un pecado que de una cosa que tenía que hacer uno y no la hizo. No la hizo. Pecado de omisión, por ejemplo, un padre de familia que no educa a sus hijos, que los mima, que los hace lo que quieran. Pecado de omisión. Lo mismo la madre. No educan, no corrigen, no rectifican, les dan libertad total, absoluta en todo. Pecado de omisión. Pecado gravísimo. Pecado de omisión, por ejemplo, no instruirse en la fe. El Papa San Pío X, en su encíclica sobre el catecismo, Acer Bonimi, sobre la doctrina cristiana, los que tienen el catecismo mayor de San Pío X, de esta edición, ahí está como prefacio esta encíclica así. Bien, el Papa San Pío X dice, afirmamos que la mayor parte de los que van al infierno por no conocer la doctrina cristiana. ¿Y por qué no lo conocen? Por ignorancia. Y muchas veces la ignorancia puede ser culpable. Por ejemplo, una persona maneja, no estudió el código de la circulación y en lugar de alto stop acelera, choca, mata a alguien, es culpable. ¿Por qué? Porque tenía que haber estudiado el reglamento de la circulación para no ser accidente. Un doctor, por ejemplo, que receta medicinas, etcétera, pero por flojo no estudió bien, compró su licencia o no sé qué, etcétera, hace errores y bien descarga con la muerte de las personas. Igual un sacerdote, igual todo cristiano que pudiendo instruirse, pudiendo tener la formación cristiana, pudiendo tener el evangelio, pudiendo tener el catecismo que es crema de la Biblia y sintetiza metódicamente todo lo importante de la Biblia, cuestión fe, moral, sacramentos, oración y salvación, y bien el que por flojo hace pecados, y bien carga con esos pecados. Entonces el pecado mortal, dije, se puede hacerse de varias maneras. De palabra, dije, de obra o acción, pensamiento, deseo y omisión. Ahora, ejemplos de pecado mortal que está en la Biblia, capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 y siguiente. ¿Qué dice San Pablo? Por el Espíritu Santo. Me dice, no se hagan ilusiones, no vivan la mentira. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los rapaces, ni los homosexuales, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. No puede ser más claro que esto. Y en la misma carta dice, huyan de la fornicación. Hoy la fornicación se hace algo muy normal. A veces hasta pobre muchachitas de 14, 15 años ya están embarazadas. Es una catástrofe esto. Claro, después de haber visto 500 veces, 1000 veces en la tele todas estas porquerías y fechorías, imitan. Es gravísimo esto, cuidado. El pecado mortal es algo feo en su sitio. El pecado mortal literalmente nos pone al borde del infierno. Ahora, ¿qué hacer si uno ha caído en esos pecados? También la brujería, la hechicería, las supersticiones, la carta, las manos, fundar iglesias, pecado gravísimo. El que funda una disca iglesia después de Cristo, viene a hacer un pecado como si hubiera matado 100 personas. Pecado gravísimo, es un pecado de anatema, más grave que los pecados que acabo de señalar. Si alguien les predica un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, entregado al demonio. Y San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados, que dice, esos tales son falsos apóstoles, son falsos enviados, como bandidos se visten de policía. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo, se hacen pasar como el asesino se viste de policía, dije. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Es un gravísimo pecado, etcétera, etcétera. Entonces, queridos hermanos, cuidado. También el pecado de escándalo. El pecado de escándalo es gravísimo. Un padre de familia borracho, por ejemplo, que escandaliza a su familia, es grave pecado. Un padre, una madre de familia que abandona a los hijos, el esposo, se va a juntarse en adulterio con otro, pecado gravísimo.
El que se junta sin casarse por la iglesia, pecado gravísimo, no solamente de fornicación, impureza, sino también de escándalo y estado de pecado. Pero padre, todo el mundo lo hace. Oh, está bien, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hacía en el tiempo de Noé y todos murieron. Todos lo hacían en el tiempo de Sodoma y Gomorra y todos se quemaron, menos Lot y su familia. La mayoría no hace la regla, queridos hermanos. La mayoría no hace la ley. Cuidado. Estamos en peligro. Y como nos lavaron el coco con el relativismo, cada quien su opinión, su derecho. ¿Derecho de qué? Es derecho lo que nos da la naturaleza. Los que contra la naturaleza no es derecho para nada del mundo. Bien, ¿cómo salir del pecado? Bien, salir del pecado por el arrepentimiento. Dolerse de haber venido a Dios. Firme propósito de corregirse, de rectificar. Firme propósito. Hoy usted se confiesa, mañana no tiene que volver a la misma porquería. Es algo serio. Es algo serio. Algo gravísimo. Ahora, arrepentirse, bien. Ahora, ¿qué solución nos da Dios? Primero, el arrepentimiento, firme propósito, corregirse. Ok. ¿Qué más? ¿Qué garantía tengo que Dios me ha perdonado? Es bien, presentarse al sacerdote del Altísimo. Nuestro Señor no es por azar, después de haber sufrido tanto en la cruz el Viernes Santo para merecernos la medicina de la salvación, no es por azar que el domingo de Pascua de Resurrección dio a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Sopló sobre ellos, a los apóstoles que eran ya sacerdotes desde el Jueves Santo, no sepan esto, cuando consagró su cuerpo y sangre, dijo, hagan eso en memoria mía. Al decir, hagan esto, le daba autorización, les autorizaba, le consagraba, le daba poder de consagrar su cuerpo y sangre. Y bien, el día de la resurrección, y no es por azar, aparece a los apóstoles que les dice, después de comer con ellos, hablar con ellos, mostrar que es Él, y bien, sopla sobre ellos diciendo, recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Entonces, esto que pretenden confesarse directamente con Dios y no con hombre pecador será, son unos pobrecitos que repiten como loros charlatanías diabólicas inventadas por el demonio mediante falsas iglesias. Gravísimo esto, gravísimo. Por desgracia, que hermanos, aunque haya gente noble y de buena voluntad, de buena fe en estas iglesias, están engañados. Los engañan con la Biblia en la mano. Hay gente que dice, yo leo la Biblia, y cuando te citan la Biblia no entienden nada de la Biblia. No sintetizan, no tienen teología. El deber de la teología es sintetizar todas las verdades fundamentales de la Biblia para que sea algo metódico, algo claro. Entonces el pecado mortal se borra mediante la penitencia, la conversión y confesión. Recibe el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, que tienen que ser retenidos. Mientras más uno se confiesa y comulga, más se fortalece. Y no solamente la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, también nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro. Un criminal de primera categoría que se confiese arrepentido, y bien cierra la confesión, por la sangre de Cristo la puerta del infierno abrirá al cielo. Aunque pasó un rato el purgatorio, subirá al cielo. ¿Y qué pasará al final del mundo? Empecé con el Evangelio, termino con el Evangelio. Y bien dice, el final del mundo, y bien los ángeles saldrán y separarán los malos de entre los justos y los echarán al horno del fuego. Ahí será el llanto, crujir de dientes. Separan los justos de los malos. Justos, toda persona que vive en gracia y santidad. Malo, toda persona que vive en pecado mortal. Entonces, mientras tenemos tiempo, hagamos penitencia, seamos prudentes, lloremos nuestros pecados, alejémonos personas, lugares, instrumentos, ocasiones de pecado. No hay de otra. Nuestro Señor es muy radical. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Es algo serio. Si Él lo dijo, sabe de qué habla y Él nos juzgará. Que los hermanos no olviden, un alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Seguimos este consejo del Santo Hermano Pedro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.